Hola a todos jóvenes, otra vez les habla el profesor Wilfredo y bueno, hoy vamos a trabajar sobre el oncenio de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo de 1919 a 1930. Como todos sabemos, con lo que representa el civilismo, tuvo una gran hegemonía hasta 1919, pero tuvo una época de auge y también una época, ¿no?, de lo que es la parte del descenso, cuando ya no era tan fuerte lo que representa el poderío justamente de este partido de gobierno. Bueno, primero pasamos por lo que es el gobierno de Guillermo Billinghurst, ¿no es cierto?, que era muy populista. Después pasamos a lo que es el gobierno de Oscar Benavides, que bueno, pues fue más que nada un golpe de Estado para poder tener nuevamente la hegemonía del civilismo. Y el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, que pues fue netamente impopular, ya que tuvo diferentes protocolos, tratados, donde sería demasiado terreno a lo que representan nuestros países vecinos. Bueno, entramos a lo que es el oncenio de Leguía. Recuerden que Leguía va a dar un golpe de Estado a José Pardo, y aquí va a terminar lo que es el segundo civilismo de la República aristocrática y va a dar comienzo al oncenio de Leguía. Comencemos. El oncenio de Leguía va a dar fin, como les estaba mencionando, a la hegemonía del partido civil. ¿Ok? Listo. Acá tenemos el final. Ahora, Leguía, si bien es cierto, fue un modernizador del Perú, pero ¿en qué sentido? En este caso, Leguía también va a seguir las mismas reglas de juego, si se puede llamar, con lo que respecta a la política, así como lo hizo con Billinghurst, o como lo hizo Billinghurst, de hacer que el poblador en sí escuchara lo que quería escuchar, porque quería un mejor gobierno. Bueno, es por eso que él va a representar a sí mismo el ascenso de las clases medias, limeñas y provincianas, alrededor de un caudillo carismático, que en este caso representaría ser Augusto B. Leguía. Con este gobierno se va a terminar el régimen que aristocratizante, o sea, el régimen de lo que representa el partido civil, y retrógrado, instaurado, pero ¿por quién? Por el civilismo. Perfecto. Durante la República Aristocrática, cambiando el entorno político alrededor de la imagen del caudillo salvador y providencial, como en alguna vez también lo hizo Guillermo Billinghurst. Además de eso, para hacer una especie de introducción, va a modernizar lo que es la parte económica y va a unirla o uncirla a la penetración del capital norteamericano. Profesor, pero una cuestión, ¿es que acaso el Perú ya no dependía tanto de Inglaterra? Sí, Inglaterra todavía pertenecía o formaba parte de lo que es el protocolo exportador, lo que representa en sí el capitalismo, pero recuerda que ya había pasado lo que es el, la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, el país capitalista más poderoso que se encontraba en todo el mundo era Norteamérica, porque Norteamérica abastecía a todos los aliados que representaba, dentro de ellos que estaba Inglaterra, de materia prima. Incluso alguna vez también lo hizo Perú, que Perú incluso le declara, no va a la aclaración, a Alemania. Pero bueno, vamos a pasar a esto. En estos momentos, Perú ya no dependía ya de Inglaterra tanto. Ahora dependía única y exclusivamente de Estados Unidos. Sus inversiones eran directas, la del Perú. Además, va a modernizar la estructura política. Cuando hablamos de modernizar la estructura política, estamos hablando de una nueva constitución, que iba a ser la constitución de 1920, chicos. En esta constitución de 1920, escúchame bien, ya el gobierno de un presidente en el Perú ya no iba a ser solamente por 4 años, sino que ahora iba a ser por 5 años, con derecho a reelección. Ah, entonces vamos a hablar acerca de lo que representa Patria Nueva, que también de esa manera ha sido conocida. Como Patria Nueva, también llamada también, ¿no? Que muchos lo preguntan en examen de admisión, como el gobierno entreguista
o también llamado como el gobierno antioligarca. De esas maneras también han sido llamadas. En las elecciones de 1919, Leguía se había apartado del civilismo, porque él en algún momento perteneció al civilismo y se enfrenta a este partido que lanzó la candidatura de Antero Aspíllega. Otra vez, Leguía prometió al país una patria nueva, con nombres y métodos nuevos, por lo cual recibió el apoyo popular, populismo otra vez, realizadas las elecciones en las que se produjeron irregularidades. Y al producirse irregularidades, este, triunfó Leguía, pero como existía el peligro de que el Congreso primordialmente establecido o en gran mayoría eran de los civilistas y no reconociera dicha victoria, el candidato vencedor tomó el Palacio de Gobierno en la madrugada del 4 de julio y va a derrocar a José Pardo y enseguida va a disolver el Congreso. ¿Ah? Y cuando disuelve el Congreso y va a derrocar a José Pardo, va a convocar a una asamblea constituyente. ¿Y una asamblea constituyente para qué se reúne? Es una especie de congreso para poder tener un nuevo protocolo con una nueva hoja de vida o una nueva carta magna, que en este caso vendría a ser nuestra constitución, que va a ser promulgada, pero en 1920. La constitución de 1920, más adelante, sería violada por el mismo gobierno que lo auspició, en este caso de Augusto B. Leguía, que va a terminar su gobierno en 1924. Leguía fue reelegido para un nuevo periodo. Posteriormente, el Parlamento va a aprobar la enmienda constitucional que le permitiría, ¿qué cosa? La reelección. Miren, chicos, en esta parte, así a grosso modo, lo que Leguía quería era principalmente que quería reelegirse, quería ser perpetuo, también como la gran mayoría de las personas que llegan al poder mediante el populismo. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a pensar, fácil, ¿a quiénes yo debo de caerles mejor? ¿Quiénes son las personas que van a votar por mí? Existe la clase alta, obviamente por los aristócratas, los gamonales, obviamente las 40 grandes familias que estaban en el Perú. La clase media, que eran los estudiosos, los universitarios, los grandes profesionales. La gran mayoría salidas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, y también existía la clase baja, que eran los indígenas, las tribus que se encontraban en lo que representa la selva o la selva amazónica del Perú. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que van a votar por mí? Sencillo, cualquiera me dirá, profesor, por la clase baja, porque es la gran mayoría. No, porque recuerda que para que tú puedas votar, tienes que ser una persona leída, tienes que saber leer y escribir. Y muchos, la gran mayoría, más de un 90% de los indígenas, pues no tenían esa capacidad de saber leer y saber escribir. Por lo tanto, ¿quién resultó como la clase más privilegiada? La clase más privilegiada fue lo que es en la clase media. En la clase media, en la clase media se dio justamente este tipo de ajustes, porque la clase media sí era leída, sí era instruida, y por lo tanto, ¿de qué manera lo puedo yo apoyar? Sencillo, vamos a crear también zonas vivenciales para ellos. Y es por eso pues que se crea pues la zona del Lince, la zona de Miraflores. Esa zona estaba establecida la mayor parte por lo que representa los profesionales, porque ellos iban a perpetuar nuevamente lo que es la vida política de lo que es Augusto B. Leguía. Dentro de las reelecciones de Leguía, vamos a dar un poquito. Luz y sombra del onceño. Perfecto. Durante su prolongado gobierno, Leguía realizó muchas obras admirables y también muchas obras negativas. Vamos a ver. Primero que nada, tienes que darte cuenta que cuando el Perú quiere ser nuevamente un país capitalista, que invierta, que prospere y que no solamente venda materia prima, porque vendía materia prima nada más Perú, y quería tener una materia prima pero ya manufacturada, quería tener una industria dentro de lo que representa el Perú, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Tengo que causarle admiración o tengo que tener buenos ojos con mis países vecinos o con los países que quieran invertir en el Perú? Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Punto número uno, va a fundar el Banco de Reserva y el Banco Hipotecario del Perú.
Y el Banco Central de Reserva y el Banco Hipotecario del Perú, ¿para quién o para qué era? Más que nada para las inversiones de los norteamericanos. Los inversiones norteamericanos decían, muy bien, tú puedes hacerte préstamos, Perú, pero rápidamente lo gastaba y nuevamente pedía préstamos. Entonces, ¿de qué manera queremos ver y para poder si el Perú realmente puede solventar los préstamos que Estados Unidos le brindan al Perú? Sencillo, le decían los norteamericanos, vamos a crear un banco que me va a servir a mí de respaldo. En este caso se va a fundar, como le estaba mencionando, el Banco de Reserva y el Banco Hipotecario del Perú. ¿Y quiénes iban a dominar? ¿Quiénes iban a ser el presidente de este Banco Central de Reserva o el Banco Hipotecario del Perú? Y el Banco Hipotecario del Perú, pues los norteamericanos. Y los norteamericanos, pues como ya prácticamente eran dueños del Perú o de la economía peruana, es por eso que se dio pues esto, ¿no? Lo que se llama el gobierno entreguista. Además, dictó la ley organizacional del presupuesto y creó una Contraloría General de la República para vigilar las operaciones del fisco. Ahora, profesor, dentro de lo que usted me está mencionando, es obvio que le está dando mayor privilegio a la clase media porque la clase media va a perpetuar su mandato, pero la clase alta no dijo nada. Así es, chicos. La clase alta también quería derrocarlo. Entonces, Augusto B. Leguía fue muy inteligente. Recuerda que en el norte del Perú, ¿qué se está vendiendo o qué se está produciendo? El algodón, ¿sí o no? O perdón, el azúcar. Y en el sur del Perú era el algodón, producido principalmente por quienes, por los aristócratas, por los gamonales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo, se encuentran ellos en la zona de la costa. Va a crear diferentes acueductos que van a irrigar todo lo que es la costa peruana. Entonces, ¿quién va a dominar el agua? El que va a dominar el agua es el Estado, pues. Y si por ahí se levantan los civilistas, o se levantan los aristócratas, o se levantan los gamonales, ¿qué es lo que va a hacer Augusto B. Leguía? Sencilla, pues. Le cierran el caño. Y al cerrarle el caño, al cerrarle el agua, obviamente pues no puede haber ningún golpe de Estado porque saben que sus cosechas, sus siembras y todo lo que representaría ganancia para lo que es la aristocracia, pues iba a caer en nada. De esa manera los calmó. De esa manera los calmó. Y en el caso de la etapa o de la clase media, pues como te estaba mencionando, le dio mayor privilegio, mayores espacios, mayores comodidades y además diferentes puestos en lo que representa el gobierno también del Estado peruano. Ah, entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el aspecto económico. Cuando hablamos del aspecto económico, recurrió a grandes empréstitos, como te estaba mencionando, de Estados Unidos, a menudo contratado en condiciones que no favorecían al país. Y como no favorecían al país, lo que él hacía era prestarse, 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 y no todo lo gastaba en beneficio de la nación, sino en beneficio propio y para grandes infraestructuras también. Y es por eso que se crea el Banco Central de Reserva, cuyo dominio y presidente, el primer presidente, va a ser un norteamericano. Aspecto social. Vamos a calmar a la sociedad. Se dio leyes que protegieron a los empleados y a los obreros. Ya no todo pertenecía a la oligarquía. Se reconoció la existencia de las comunidades indígenas. Ya no existía esa ley que decían, ¿sabes qué? ¿Quieres expropiar? Perdón, ¿quieres trabajar? ¿Quieres materia prima barata? ¿O quieres materia prima en base a trabajadores en la selva, como es en el caso del caucho? Ya no tienes la capacidad y ni existe esa ley donde tú puedas colonizar a las tribus indígenas de ese lugar para que puedan trabajar contigo. Entonces, ¿cuáles son los hechos y obras que él hizo? Sencillo, se persiguió duramente a la oposición, que en este caso vendrían a ser los civilistas, los oligarcas, y se va a censurar la prensa, profesor. ¿Y qué prensa estaba ahí en esos momentos apoyando a los gamonales y los oligarcas? Una prensa o un periódico que tú conoces muy bien. ¿Cómo se llama ese periódico? El Comercio, chicos. Censuraron al comercio. Además, se va a producir la construcción de ferrocarriles, como de Chimbote al Callejón de Guaylas, del Callejón de Guaylas a Huancayo y Huancayo a Huancavelica. Construcción masiva de carreteras. ¿Para qué, profesor? Obvio, pues, chicos, porque tú sabes que cuando un país no tiene conexión en base a carreteras, no puedes llegar a ese espacio. Y como no puedes llegar a ese espacio, por lo tanto no lo puedes controlar. Y como no lo puedes controlar, por lo tanto no puedes tú explotar todos sus recursos como corresponde. Es por eso que él va a crear diferentes construcciones de las carreteras. ¿Ok? Va a realizar una política de endeudamiento, perdón, externo. ¿Con quién principalmente? ¿Ves cómo te está mencionando? Con los norteamericanos. Y realizaron numerosas obras públicas. Claro,
como tú sabes, los norteamericanos no pueden invertir en un lugar que no tiene desarrollo. Es por eso que va a embellecer Lima, que va a crear la Plaza San Martín, el Palacio de Gobierno lo va a modernizar, el Parque Universitario, las avenidas Leguía, que hoy se llama la Avenida Arequipa, la Avenida Nicolás de Piérola, la Avenida Argentina, etcétera, y así. Es por eso que el Perú va a crecer en el crecimiento de manera exponencial con lo que es el crecimiento urbano. Llegaron los primeros submarinos, se agudizó el litigio del petróleo de La Brea y Pariñas, ¿te acuerdas? En Piura, cuando había problemas, incluso con el gobierno anterior de José Pardo y Barreda. Bueno, se va a dar la reforma universitaria en 1923. Profesor, explíqueme un poco más. Cuando hablamos de reforma universitaria, estamos hablando de la manera como él también tenía que controlar a la masa universitaria. Recuerden bien ustedes que a pesar de que él estaba haciendo grandes obras, entre comillas, pero también estaba entregando toda la economía a lo que es los norteamericanos, pues hubieron gente que se levantaban. Uno, por ejemplo, en la región de Moquegua, que es José Carlos Mariátegui, y el otro que es en Lima, cuando una nueva corriente, APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, comandada por Víctor Raúl Allá de la Torre, pues se levantaron en contra de él. ¿Qué es lo que hizo él? Sencillo, hay que callarlos. O te callas o te vas a la cárcel. Pero te voy a dar dos opciones. Te voy a dar una beca de estudios, Víctor Raúl, Allá de la Torre. Te vas a ir a México. Tómalo o déjalo. Si te quedas, te vas a la cárcel. Si te vas a estudiar. Y es por eso que allá Víctor Raúl Arias de la Torre es donde finalmente forma lo que representa en la actualidad, no solamente él, sino también los mexicanos, lo que representa el APRA. Y en el caso de José Carlos Mariátegui lo manda con una beca de estudios ¿a dónde? A Italia. Y en Italia, pues como tú sabes, ¿no? Allá son un poquito más fascistas, tienen otro tipo de idealismos, aprendió lo que es el socialismo allá en Italia. Recuerda que José Carlos Mariátegui era una persona lisiada de la pierna, pero además era periodista. Y bueno, pues también hubo diferentes periódicos que trabajaron en contra de lo que representa también el gobierno, que era el periódico, por ejemplo, llamado La Razón, ¿ok? Y es por eso que acá te estoy mencionando, aparición de los primeros partidos de masa de la historia del Perú, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, fundada por Víctor Raúl de la Torre, y el Partido Socialista fundado por José Carlos Mariátegui. ¿Te das cuenta? Cuando a ellos los vieron en contra de lo que representa el Estado, a uno lo mandaron a México y al otro lo mandaron a Italia. Otro tratado en el aspecto internacional que fue muy, muy desfavorable para el Perú fue el siguiente, miren chicos, el tratado con Colombia, el tratado de Salomón Lozano, en el que Perú cede a Colombia el territorio entre los ríos Putumayo y Caquetá. Antes, nuestros límites era pues por esa zona, el río Caquetá. Este era nuestro límite, nuestra frontera natural, que también es llamado el trapecio amazónico. ¿Ok? Ahora, te muestro por qué. Pasa que Estados Unidos, te cuento un poquito la historia, Estados Unidos había decidido colonizar y apropiarse, primero independizar Panamá de lo que representa Colombia, porque Panamá era parte de Colombia, lo independiza, pero más que nada, ¿por qué, chicos? Porque existe una zona de Panamá que se llama el Canal de Panamá, por donde pasan todas las diferentes embarcaciones para que puedan, como si fuera una especie de peaje. Y Estados Unidos quería ese espacio y lo toma. Colombia obviamente estaba en contra, dijo, no, ¿por qué? Y entraron en conflicto también Estados Unidos con Colombia. Pero Estados Unidos lo calma y le dice, Colombia, tranquilo, no te preocupes. Perú me debe mucho dinero y como Perú me debe mucho dinero, no te preocupes, acá lo solucionamos todo. Y se realiza justamente este tratado entre colombianos y peruanos, pero que realmente el que intercedió en todo fueron los norteamericanos. Y se produjo, pues, porque Perú era todo esto. Y se produjo el Tratado de Salomón Lozano, en el que Perú va a ceder toda esta zona. ¿Te das cuenta? Y le va a dar a Colombia toda esta zona. ¿Por qué?
porque así lo dispuso Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Augusto B. Leguía, pues le dio la buena pro. Después está el Tratado de Rada y Gamillo. Rada Gamillo y Figueroa Larraín fueron el tratado, o llamado el Tratado de Lima, donde Tacna regresa al Perú y Arica se queda definitivamente en poder de Chile. ¿Se recuerdan, chicos, que después de la guerra con Chile, Tarapacá se iba a quedar para ellos y Tacna y Arica pues tenía que regresar al Perú, ¿sí o no? Claro, después de 10 años iba a haber un plebiscito, iban a reunirse y obviamente como todavía habían peruanos remanentes en ese lugar y no existía la chilenización, pues obviamente tanto ariqueños como tacneños iban a regresar al Perú. Bueno, pues no sucedía eso y no sucedió jamás. Entonces, para calmar las aguas, ¿qué es lo que hizo Augusto B. Leguía? Y conversó con el gobierno chileno. Ya pasaron más de 10 años. Acordemos las cosas. Ni para ti ni para mí. Mita, mita. Tacna para mí y Arica para ti. Y se cortaron las relaciones, pues porque entre Tacna y Arica también había un puerto que era muy parecido y muy fructífero con lo que representan las ventas comerciales como hacen en el puerto del Callao. Y al romperse justamente este espacio de Tacna y Arica, Arica para los chilenos y Tacna para los peruanos, pues terminaron perjudicándose a ambos países. Pero claro, en esta parte gana Perú porque recuperó solamente territorio nacional. Vamos a hablar acerca del fin del gobierno de Augusto B. Leguía. Recuerden que el gobierno de Augusto B. Leguía es el gobierno entreguista, el gobierno antioligarca, así se llamó. Pero esta república, si te dan cuenta, descentralizada, entre comillas, liberal y parlamentaria, soñaba soñada y establecida por los constituyentes de la Asamblea Nacional de 1920, cuando se creó justamente la constitución política, todo esto queda en el papel, como te estaba mencionando, ya que todo este tipo de gobierno era más que nada personalista, quería ganancia para él. Si bien es cierto, él decía de palabra, o en escrito y en papel, que todo iba a cambiar, pues simplemente se quedaba en eso, ya que más que nada esto representa, ¿qué cosa? Dictadura personal. Gobiernas, ¿qué cosa? Al universitario. Si está en contra del universitario contigo, o lo metes preso o lo condecoras mandándole a estudiar, como pasó con Víctor Raúl Aya de la Torre, que lo mandó a México, o como José Carlos Mariátegui, que lo mandó a Italia. La prensa está en mi contra, el comercio, ya te cierro prensa, se acabó. Oligarca, tú que estás en el Congreso, te disuelvo. Te quieres levantar aristocrático, tú que vendes tu caña en el norte y vendes tu lana en el sur, acá te cierro el caño del agua y no pasa nada. Clase media, universitario, profesional. Yo quiero que sigas votando por mí. ¿Qué es lo que deseas? Toma, te doy casas, toma, vamos a crear un nuevo distrito, como te estaba diciendo, el de Lince, el de Miraflores y así, para que tú puedas vivir cómodamente. ¿Quieres trabajo? Te voy a dar trabajo. ¿Cuál es el trabajo que vas a tener? Sencillo, un puesto en el gobierno, tranquilo. Todo eso estaba muy bien, chicos. Pero ¿qué va a pasar? Entre 1924 y 1929, la dictadura tenía como única bandera, ¿qué cosa? Durar. Leguío no puso en forma al país. Entonces, va a sobrevenir una crisis económica en 1929. ¿Qué se va a llamar o cómo se va a llamar esa crisis? Se va a llamar crack. El crack de 1929 de Estados Unidos. Y por lo tanto, Estados Unidos, al caer en bancarrota también, ya no puede invertir. Al no poder invertir, el Perú y las fábricas comienzan a cerrar. Y al cerrar las fábricas y al no haber economía y al no haber trabajo, obviamente, ¿qué cosas? Se levantan protestas, marchas. Entonces, el país ya era endeble. El país ya tenía, o el gobierno tenía sus horas contadas, o sus días contados. Es por eso que la crisis va a desprestigiar a este régimen que un 22 de agosto de 1929 el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro se subleva donde en Arequipa. Él se va a sublevar en Arequipa y va a obligar a Leguía a renunciar. Y más tarde, el expresidente moriría en la penitenciaría de Lima. Fue el primer presidente del Perú que llega a morir en la cárcel. Primer
y único presidente del Perú que llega a morir en la cárcel. Bueno, es lo que te puedo mencionar con lo que respecta al oncenio de Augusto B. Leguía. Y ya cuando existe otro tema, que es el gobierno de Sánchez Cerro, que también es corto, nos encontraríamos y formaría parte de otro capítulo. ¿Ok? Espero te haya gustado. Bueno, nos vemos en otro capítulo.